Hola, gente, ¿cómo han estado? Espero que bien. Antes de empezar quería hacer una mención al gran Mr. Slowpoke, a quien le copié la idea XD. Y también decirle que este video será como un podcast, así que les recomiendo que pongan este video de fondo mientras estudian, trabajan o echan pasión XD. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos. Mi mamá creció en un pueblo chiquitito de México donde todo el mundo se conoce. Creo que la población era como de 350 personas en esa época, los 80. Por ahí de cuando ocurrieron estos eventos ella tenía 10 años. No sé si es cosa de familia, pero en algún momento de nuestras vidas, cada miembro de mi familia ha experimentado algo paranormal. Bueno, aquí hay algunas historias de mi mamá que creo que valen la pena contar. Vivían en una casita de adobe, súper pequeña para los 5, mis abuelos, mi tío, mi tía y mi mamá. La cocina estaba en la parte de adelante de la casa y las habitaciones atrás. Había una pared que separaba la cocina del resto de la casa, y para pasar de un lado a otro había una puerta dentro, como las que tienen algunas habitaciones de hotel para conectarlas. Así era su casa. También tenían una ventana en una de las habitaciones para ver la cocina. Los niños dormían en una habitación y mis abuelos en la otra. Mi mamá, mi tía y mi tío dormían en la habitación con la ventana. Mi mamá me cuenta que de noche escuchaban las sillas de la cocina arrastrándose y que todas las cosas de la mesa volaban. Una vez, los ruidos fueron tan fuertes que despertaron a ella y a sus hermanos. Tenían curiosidad, aunque sabían que los causaba, miraron por la ventana y vieron una pequeña sombra arrastrando una silla por la habitación. Dice que corrieron a la habitación de sus papás y durmieron ahí el resto de la noche. Los ruidos siguieron toda la noche, recuerda. Creían que era el papá de mi bisabuela el que les hacía esas bromas, porque él había vivido en esa casa antes de que se la pasaran a mi abuela. Otra vez, dice que despertó en la noche y vio a un perro negro enorme con ojos rojos a un lado de la cama. Se metió debajo de las cobijas y no salió hasta la mañana. Siempre creyó que vio al diablo en forma de perro. También vio lo que parecía un mono colgado y columpiándose de la puerta de su habitación. Esas son algunas de las historias que recuerdo que me contó. Ahora, algunas de las mías. Era Acción de Gracias de 2006. Cenamos con la familia. Yo tenía 12 años. Me enojé con mi mamá porque quería ir al mall para el Black Friday con ella y mi tía, y ella dijo que no, así que me fui a mi cuarto. Mi hermana pequeña y yo compartíamos cuarto. Era pequeño, teníamos una litera, de esas de metal que hacen un montón de ruido cuando te mueves y te volteas. Bueno, estaba viendo Chicken Little, eran como las 12 de la noche. Cuando terminó la película, apagué la luz e intenté dormirme. Estaba acostada de lado, de cara a la pared, con los ojos cerrados, intentando dormirme, cuando la cama empezó a crujir como si alguien se hubiera acostado, alguien muy pesado. Me di la vuelta y el lado vacío del colchón estaba hundido como si alguien estuviera acostado ahí. Me asusté mucho, pero no podía moverme. Intenté gritar y no pude. Estaba tan asustada que empecé a llorar. Cerré los ojos con mucha fuerza y solté el grito más fuerte que pude. Mi hermana y mi prima entraron al cuarto y encendieron la luz. Mi hermana me abrazó y entonces les conté lo que pasó. Cuando encendieron la luz, se veían las sábanas todas revueltas, como si alguien hubiera estado ahí acostado. Esa fue definitivamente una experiencia que me marcó. A lo largo de mi vida he tenido experiencias paranormales, usualmente solo ver sombras y escuchar pasos o a alguien intentando abrir las puertas. En México, cuando mi tía y mi tío, los hermanos de mi mamá, venían de visita de aquí, a México, se quedaban en nuestra casa. Recuerdo una vez que mi tía le dijo a mi hermana que si no se portaba bien, la mano peluda la iba a llevar. La asustó muchísimo. De noche teníamos 2 camas en un cuarto. Yo compartía cama con mi mamá y mi tía y mi hermana compartían la otra. Una noche, mi tía se despertó por unos golpecitos. Dijo que se despertó y escuchó golpecitos, seguidos de 3 golpes en la puerta de nuestro cuarto. Ella creía que le había pasado eso porque ella estaba intentando asustar a mi hermana. Tengo más historias, pero tengo que recordarlas y escribirlas. Después compartiré las más recientes que le han pasado a mi familia desde que nos cambiamos de casa. Por si acaso se preguntan, viví 11 años en México, de 1 a 11 años, y el resto aquí. Además, el inglés es mi segundo idioma, así que perdón por la mala gramática. Muy bien. Yo tengo uno.
Para que se den una idea acerca de mí, yo no soy del tipo de personas que crean en cosas paranormales, siempre trato de encontrar una explicación a las cosas porque creo que todo tiene su razón. Bueno pues, hubo una época en que a mi esposa y a mí nos dio por ver pelis de terror muy seguido, en un lapso de 2 semanas vimos Actividad Paranormal, de 4TH Kindy un día en la casa El exorcismo de Emily Rose. Esa noche creo que llegamos a nuestro asustómetro porque los dos andábamos muy paniqueados por tanta película, pero la verdad trataba al menos yo de no pensar en eso porque a final de cuentas son solo películas. Esa noche nos fuimos a dormir como cualquier otra, alrededor de las 2 me empecé a sentir que mi esposa se estaba moviendo mucho y me despertó, cuando la vi estaba tratando de moverse pero estaba muy rígida de los hombros, como si alguien se los estuviera agarrando. Esto es muy común a lo que llamamos se te subió el muerto, después de estarle hablando y tratando de despertarla finalmente lo hizo. Cuando se despertó estaba alterada porque decía que alguien la tenía agarrada de los hombros y no la dejaba levantarse. Ahora, debo agregar que mi esposa ya ha tenido este tipo de experiencias donde se te sube el muerto por lo que no le di mucha importancia en ese momento, de hecho regresamos a dormir minutos más tarde. Ya en la mañana preparándonos para bañar pasó algo que hasta la fecha no puedo explicar, verán mi esposa durmió esa noche con un suéter que le cubría hasta arriba de los hombros. Entonces cuando se estaba desvistiendo le vi los hombros y oh sorpresa, me caí de nalgas. Mi esposa tenía 2 moretones en los hombros justo en el lugar que ella sintió que la estaban agarrando. Le dije a mi esposa, no mames, ve tus hombros, volteo a verse al espejo. Y quedo en shock, si de por sí mi esposa es blanquita, pues parecía Gasparín de la impresión. Hasta hoy ninguno podemos explicar qué pedo con esos moretones, no podemos explicar por qué estaban en esa área, casi no hablamos de eso porque nos da mello. Hacía mucho que había entrado la noche y cruzado el umbral a la profunda oscuridad, mi familia había decidido visitar a un tío que vive en otro estado. Se acercaba a las 3 am por lo que pensé que sería mejor apagar la computadora e intentar dormir. Apagué todo y me lancé a mi cama. Pasaron 30 minutos y aún no sentía el más mínimo cansancio cuando sucedió, escuché un horrible maullido a la par de golpes que parecían provenir desde dentro del aparato de aire acondicionado, los maullidos y el golpeteo continuo por menos de 2 minutos hasta que se detuvieron completamente al mismo tiempo que el aparato se alentaba. Miraba fijamente hacia la ventila en mi habitación, escuchando las lentas revoluciones, mientras aparecía en mi mente la imagen del gato mutilado dentro del aparato, girando sobre las aspas como un simple saco de carne. Después de ello, comencé a escuchar el claro sonido de pasos que provenían desde la sala, acercándose lentamente hacia mi habitación, estaba seguro de haber cerrado toda puerta y ventana. Supuse que estaba imaginando cosas a causa del miedo y regresé a la cama a intentar dormir, pero no pude, el sonido de los pasos no se detuvo por un solo segundo, solo continuó avanzando lentamente hacia la puerta de mi habitación, aumentando mi miedo al punto del pánico. Miraba fijamente la ventila mientras escuchaba el avance de los pasos, sentí mi cabeza aligerarse y mi visión se comenzó a teñir de rojo. Debía de ser un sueño, pensaba mientras intentaba controlarme. De pronto escuché un solo paso más que causó un eco que retumbó dentro de mi cabeza, estaba frente a mi puerta, me apresuré a cubrirme y esconderme bajo todo lo cercano a mi cama, por un momento solamente 2 palabras asaltaban mi mente: joder, 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 joder. No, 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 hasta que una idea completamente tomó forma: esto es todo, ahora o nunca. Lancé con fuerza todo lo que me cubría y de un salto me levanté de la cama, encendí la luz y abrí la puerta de mi habitación. Y ahí, justo en ese momento, mi visión volvió a la normalidad, el aparato de refrigeración trabajaba de manera regular y la casa aparecía más brillante que unos cuantos segundos atrás. No encontré a nadie al otro lado de la puerta. Personalmente he vivido muchos, y aunque la idea lo sobrenatural me divierte y entretiene, dudo de su existencia aún así. Hace unos meses en casa de un amigo estábamos jugando varios juegos de mesa hasta la madrugada, cuando terminamos yo me levanté y me dirigí al baño, cuando entré al baño buscando a tientas y a ciegas el switch de la luz vi a un niño sentado en la taza, inmediatamente pensé era Emiliano, el sobrino de mi amigo dueño de la casa, apenado me salí de volada y le dije: perdón, me avisas cuando termines, Emiliano.
Salí del baño y me quedé sentado recargado contra la pared esperando, y segundos después sale el niño del baño y corriendo se sube a las escaleras hacia el primer piso. Mi amigo me ve sentado y me dice: "Güey, ¿no que ibas al baño? ¿Y quién acaba de subir las escaleras?". Y le dije: "Pues sí, pero estaba tu sobrino, ¿no lo viste subir?". Y me dice: "Estamos solo nosotros, güey, mi sobrino se fue con sus abuelos". A la mañana siguiente lo corroboré, estábamos solos. Cuando estaba morito, 4, 5 años, íbamos a casa de mis abuelos que vivían en una ranchería en Tabasco. El camino eran 35 a 40 min aprox de pura terracería desde el pueblo más cercano y se recorría entre hectáreas de potreros y pastizales. Hectáreas que habían sido preparadas para la siembra de zacate para criar reses, cada uno con las clásicas cercas hechas con algunos troncos y alambres de púas. Eran tal vez las 8 o 9 de la noche, estábamos por llegar. Recuerdo que no había luna en esa ocasión, solo las luces del carro alumbrando a la tierra blanca de relleno que servía de camino y a las piedras colocadas en los incontables baches que tenían más años que yo en ese momento. Yo no sé qué pasó, tal vez fue la inocencia que uno tiene a esa edad y el saberse ignorante de los muchos fenómenos que existen en el mundo me hizo tener más curiosidad que miedo. Miraba por la ventana como de costumbre, pero esta vez había algo diferente en el horizonte oscuro, luces que se dejaban ver entre los zacatales distantes. Luces como líneas horizontales que corrían unos pocos metros antes de desaparecer entre el zacate y las reses, cientos de decenas de ellas. Mi madre me dijo que solo eran luciérnagas, que mejor me durmiera como mi hermano y dejara de ver la ventana. Yo sé que no eran luciérnagas, incluso a esa edad sabía que las luciérnagas no se mueven así. Por la mentira piadosa de mi madre, supe que eso no era algo normal de ver, pero aún así no sentí miedo. Algunos kilómetros antes de llegar a casa de mi abuelo las luces cesaron. Pero hasta día de hoy no tengo idea de qué fue lo que vimos. Entonces, mi visita a mis abuelas en México se volvió bastante interesante. Mis primos querían que los llevara a un partido de fútbol en el pueblo a unos 20 min. Una vez en el pueblo lavamos la camioneta en casa de mi amigo y luego salimos al partido. En el camino de regreso a casa de mis abuelas, nos detuvimos en otra salida para comprar algo de comida y gasolina. Una vez que nos fuimos, otro de mis primos se quedó y nos siguió un poco más tarde. Antes de eso, pasamos por una zona en la que muchas personas han muerto por accidentes y otras han sido atropelladas. Mientras estábamos allí teníamos música encendida y de la nada se volvió estática y una especie de niebla comenzó a aparecer a nuestro alrededor. Estábamos jugando diciendo que era solo suciedad, pero abrí la ventana y no era suciedad. Luego recibí una llamada de mi abuela preguntándome si ya iba a regresar y se detuvo. La música volvió a sonar y ya no había niebla. Me detuve en una parada de autobús cercana al costado de la carretera y mi amigo me preguntó por qué paramos, así que le conté y él simplemente se rió porque dijo que no vio nada. Así que fui a la parte trasera del camión a buscar agua y había huellas dactilares y algunas manos en el cristal de atrás. Habíamos lavado el camión y caminamos hasta el campo, por lo que el camión estaba bastante limpio cuando despegamos y en la gasolinera no había huellas de manos. Esto fue hace unos meses y podría intentar pasar por allí una vez más. Aunque nadie nos creyó, así que solo quería compartirlo aquí y respeto si la gente no lo cree, pero sí nos marcó mucho. Contexto. Mi papá falleció cuando tenía 7 años, entonces mi mamá quedó soltera, entonces nos llevó a vivir a una casa menos lujosa a la que antes vivíamos. Ahí era como una vecindad, entonces siempre escuchábamos ruidos y decíamos eran los vecinos. Mi mamá trabajaba en una fábrica, entonces a veces le tocaba en la madrugada, un día le tocó de día y quedó en la noche con nosotros. Le contamos de los ruidos pero no nos hizo caso. Ese mismo día sonó lo mismo, pero ahora iban acompañados de suspiros y de voces. Mi mamá se levantó y fue a ver. Después de eso tardó mis hermanos y yo fuimos a ver si no había pasado algo malo y la encontramos en el piso. Decía que era mi papá que nos iba a buscar. Ella decía que mi papá le dijo que se matara para que estuvieran juntos. Todos sabemos que eso fue todo menos mi papá. ¿Qué? ¿Cómo que no? Bueno, eso fue todo, espero les haya gustado. Recuerden decirme qué otro tipos de historias quieren que recopile, o qué otros temas quieren que hable, casos turbios, casos sin resolver, etc. Bueno, sin nada más que decir, dale like, suscríbete y adiós.